Bien, aquí estamos. Bien, vamos al Salmo 139. Leímos eso, no vamos a cambiar como hacen algunas personas aquí. Vamos a estar en la misma lectura y pareciera que como que con lo que leímos ya estamos listos, ¿sí o no? Como que no hay nada más que explicar. Pero vamos a explicar igual. Podríamos decir, oh, esto yo ya me lo sé. Podríamos pensar eso. Pero vamos a darnos cuenta de que el Señor siempre habla y siempre es palabra fresca. ¿Les parece si oramos antes de empezar? Padre, gracias, gracias Señor por este día, porque podemos estar en este lugar, congregados, Señor, en comunión, con necesidades en nuestra vida, que tú las conoces, y exponiéndonos, Señor, a tu palabra. Tu palabra es la que produce cambios, es la que nos hace tomar decisiones. Ayúdanos, Señor, a estar prestos y dispuestos a recibir de ti y que tu palabra haga obra en nuestra vida. Bendícenos a través de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Bien. Hay un título por ahí. No sé si lo pueden tirar. Ahí está. Se ve la foto, ¿no es cierto? Y es algo parecido a lo que leímos. ¿A dónde iré? Y creo que el pastor ya hizo como un medio mini preámbulo de la predicación. Bien. ¿A dónde iré? De eso se trata más o menos este salmo y vamos a estar ahí metiéndonos de lleno. ¿Sí? Hace calor, aguántese, tome agüita, porque el Señor nos quiere hablar varias cosas en esta mañana. El conocimiento produce cambios. El niño aprende a leer y una vez que aprende a leer, produce cambios en él. Y nosotros mismos, si yo le pregunto 10 años atrás, ¿ha cambiado de alguna forma su manera de ver la vida, de ver las cosas? Podríamos decir sí. ¿Por qué? Porque hemos adquirido conocimiento. ¿Sí? Adquirimos conocimiento. El conocimiento produce cambios en nuestra forma de vivir. Y estuve investigando algunos detalles sobre esta misma que le estoy diciendo. Durante mucho tiempo, ¿usted sabía que se usó el mercurio como una cura para todo? Se usaba mercurio. Porque no se sabía lo tóxico que era. Una vez que ya se supo, se dejó de usar. Imagínense, mercurio era usado como un remedio. Lo mismo pasó con el uso de la heroína. Se usaba para la tos. Yo ahí investigando, la heroína se usaba para la tos. Miren. O estas cosas medio raras que se llaman lobotomías. ¿Sabía lo que era eso? Lobotomías era una cirugía prácticamente donde se partía el lóbulo cerebral y era para cambiar actitudes o enfermedades mentales, supuestamente. Pero todo fue un fracaso. Pero se hacía. Luego se llegó a la conclusión de que eso no sirve. Eso no sirve. Y así también recuerda que, y en el siglo pasado era, que fumar era saludable. En un principio. Están los médicos que decían, fómese un cigarro. Puede calmar sus nervios, su ansiedad. Así era. Y lo que pasó con el plomo, la gasolina tenía plomo. Y era un contaminante, pero poderoso. Por ejemplo, yo que trabajo con soldadura para soldar circuitos, también usaba plomo. Pero ya se acabó eso. Ya no se usa plomo, porque se descubrió o se conoció de que el plomo en realidad es un contaminante muy poderoso y dañino.
De igual forma, el hombre, como no puede estar en diferentes lugares, ha ido descubriendo lugares. Y en ese descubrir lugares, ha descubierto también nuevos minerales, nuevas riquezas minerales, y que también han producido cambios en la vida del hombre, porque dice, oye, encontramos esto ahora, y esto nos sirve. Y se cambia el modelo. ¿Qué nos demuestra esto? La incapacidad que tiene el hombre y lo limitado que es. Pero este salmo nos muestra algo muy diferente de lo que es Dios, porque Él lo conoce todo, Él está en todo lugar y tiene todo el poder. Y eso es lo que vamos a ver en este salmo. Vamos a aprender algo que a lo mejor usted dice, yo me lo sé, Dios es omnipotente, omnipresente, omnisciente. Pero vamos a ir analizándolo y viéndolo con algunos pasajes de la Biblia. No se duerma, porque de aquí se ve todo. ¿Ya? Vamos. Versículo 1 dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Ese examinado que dice ahí es lo mismo que cuando decimos escudriñar, escarbar, meterse a lo más profundo. Tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. ¿Sí? Es como algo bien simple. Me siento, me levanto. Bueno, Dios conoce hasta nuestros detalles más íntimos. ¿Qué tanto te conoces tú? Hablemos de hoy día. ¿A qué hora te levantaste? ¿Lo sabes con precisión? Cuando sonó la alarma, podríamos decir. ¿Sabes con qué pie te levantaste de la cama? Podría ser el derecho, el izquierdo o los dos. ¿Sabes cuánta agua ocupaste en la mañana? Ni idea. ¿Cuánta energía eléctrica usaste en la mañana? Tampoco. Y si empezamos a analizar detalles de nuestra vida, esos simples, nos damos cuenta que no sabemos. Bueno, esas cosas sí las sabe el Señor. Cuando dice conoce mi sentarme y mi levantarme, está hablando de detalles. Y Él los conoce en absoluto. Todos los detalles los conoce el Señor. Y no solamente, eso también lo sabe el Señor. Y no solamente conoce esos detalles que nos causan así, pero ¿cómo conoce eso el Señor? Él lo conoce. Él lo sabe. Por eso dice, conoce mi sentar y mi sentarme y mi levantarme. ¿Has entendido desde lejos qué cosa? Mis... ¿Alcanza a leer con la oscuridad? ¿Sí? Mis pensamientos. Mis pensamientos. ¿Se escucha mi voz, no es cierto? Si quieres calladito, mejor. Mis pensamientos. Han habido películas, yo recuerdo, donde el personaje principal podía escuchar los pensamientos de la gente y cosas así. Bueno, solo es ficción para el ser humano el poder ver los pensamientos o escuchar los pensamientos de otra persona. Pero para Dios eso está al descubierto. No hay ningún pensamiento que sea oculto al Señor. Ningún pensamiento. Todo lo que pensamos son sonidos audibles para el Señor, por decirlo de alguna forma. Son sonidos audibles. Él conoce nuestros pensamientos. Hasta los mínimos detalles de nuestros pensamientos, Él los conoce. Vamos a un versículo. Juan capítulo 2. Mientras vuelve la luz.
porque con mucho calor se consume más energía. Juan capítulo 2. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo Dios nos conoce. Juan capítulo 2, versículos 24 y 25. Dice, pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Está hablando de Jesús, ¿sí? Porque conocía a todos. Conocía a todos. Ahí está la palabra. Conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Él sabía lo que había en el hombre. Eso dice de Jesús, porque Jesús también es Dios. Y hay un pasaje más. ¿Qué es en Juan? Capítulo 1. Y usted decía, sí me acuerdo de ese pasaje. ¿Recuerda a Natanael? ¿Quién es Natanael? Vamos a ver. Pero hay un acontecimiento donde habla Jesús y se encuentra con Natanael. Versículo 47 del capítulo 1 dice, cuando Jesús vio a Natanael que se le acercaba, dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. ¿Recuerda? ¿Se acordó de ese pasaje? Y le dijo a Natanael, ¿de dónde me conoces? Porque Jesús era una persona, entonces no tenía por qué conocerlo. Respondió Jesús y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Está hablando entonces del conocimiento, porque sabía que no había engaño en él. Le dice, hay un israelita que no tiene engaño. Y también habla de su omnipresencia, porque dice, te vi. Y eso produce después Natanael, que él se convence de que él es el Hijo de Dios. Bueno, ¿volvió a la luz? Sí. Versículo 3 dice, has escudriñado mi andar y mi reposo. Bueno, en algunos más reposo que andar. Ahí cada uno puede examinarse. Y todos mis caminos te son conocidos. Cuando dice todos mis caminos, no está hablando necesariamente de un camino por donde caminar físicamente, sino que las decisiones que tomamos para caminar en nuestra vida, mi forma de caminar, también Dios las conoce. Dios las conoce perfectamente. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Que va de la mano con que Él conoce nuestros pensamientos. Antes que yo esté, lo que mismo que estoy diciendo, Dios ya sabía lo que estoy diciendo en este momento. Cuando empezamos a analizar esto, como que empezamos a incomodarnos un poco, o depende cómo lo recibamos, porque empezamos a quedar desnudos delante del Señor, sabiendo que no hay nada oculto delante de Él, ¿sí? Versículo 5, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. ¿Y recuerda el Salmo 91? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo leí ese versículo y me acordé de este otro salmo. ¿Ahí se escucha? Sí. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. No podemos entender. Yo sé que con todo lo que estemos y alcancemos a decir en este día, puede que nos queden muchas preguntas o no entendamos o quedemos con muchas dudas, porque son términos que para nosotros como humanos no los vamos a entender.
pero ¿cómo va a estar cómo sabe todo? Y a veces nos vienen esas preguntas medias existenciales, puede ser. Podemos preguntarnos, ¿por qué si Dios me conoce? ¿Por qué si Dios me conoce, permite entonces cosas que me desagradan? Si Él sabe que a mí no me gusta eso, ¿por qué lo permite? Si me estáis diciendo que Dios me conoce, Él sabe, hasta lo más íntimo, entonces ¿por qué me permite estas cosas? ¿O por qué ocurrió este accidente? ¿O por qué llegó esta enfermedad? Y podemos preguntarnos, porque si Él nos conoce, ¿por qué permite eso? No hay muchas vueltas que darle a esa pregunta. La respuesta es porque Él sabe. Esa es la respuesta, simple. ¿Por qué permitió aquella cosa que te desagrada? Porque Él sabe. Él sabe. Él tiene mayor conocimiento que nosotros. Nuestro conocimiento es limitado. Limitado. Este es el Dios que me conoce. El Dios que me conoce por completo. Dios sabe todas las cosas, las reales, las posibles, todas por igual y sin tener que esforzarse. Maravilloso. No hay ningún nivel de conocimiento que Él esté bajo. Tengo que reforzar. No. Él tiene un conocimiento absoluto de todas las cosas. Él nunca descubre nada. Nunca se sorprende. Así que no piense, voy a hacer una gracia al Señor para que se sorprenda. No. Él no se va a sorprender. Nunca se asombra, nunca se intriga. No busca información. No hace preguntas. ¿Cómo que sí hace preguntas? Sí hace preguntas a veces. ¿Pero por qué hace preguntas? Cuando fue Adán y Eva, le dijo, ¿dónde estás tú? ¿Por qué hizo esa pregunta? ¿Sí él sabía? Por eso. Solo cuando está tratando con el hombre para atraerlo hacia él. No es porque él no sepa. Por eso él pregunta. Este salmo está dividido, me olvidé decirle, en, podríamos decir, como 4 estrofas, de 6 versículos cada uno. Te puedes sacar la cuenta ahí. Terminamos aquí en el 6 para ver el Dios que me conoce. Y seguimos ahora con el del 7 al 12, donde vamos a ver al Dios que está conmigo. Dios me conoce, está conmigo. Ahora vamos a ver. Versículo 7 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? David sabía que había Trinidad, Espíritu Santo. No. Pero aquí esto nos evidencia de que el Espíritu de Dios está guiando la mano de David. ¿A dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Ya con eso uno dice, no hay lugar donde escapar. Si subiera a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Dios está presente en todas partes. No hay ningún rincón o dimensión del universo que se le oculte. No hay ningún lugar donde Él no esté. ¿Y en el infierno? Sí, también está. También está. Volvamos a Adán y Eva. Ellos quisieron esconderse de Dios, ¿sí? Cuando ellos pecaron, dice el versículo, se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Gran escondite de Adán y Eva para con Dios. Eso sale en Génesis 3:8 por si acaso. Ellos se escondieron. ¿Sirvió de algo ese escondite? No. No. Y cuando hablamos de huir de la presencia de Dios, siempre se nos viene un profeta
el famoso por querer huir de la presencia de Dios. ¿Sí? Nuestro famoso profeta Jonás. ¿Qué dijo Jonás? Dios le dijo, anda a Nínive. Y Jonás dijo, no. Él dijo, se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsis. Seguramente Dios no estaba allá en Tarsis. Pensó Jonás, yo creo. Por algo tomó ese largo viaje. Jonás 1:3 por si acaso. Se levantó para huir de la presencia de Dios. ¿Podía huir? No. Luego se lo tragó un pez. Y dentro del pez, él oró a Dios. Y Dios también estaba ahí, dentro del pez. Por eso dice, y si en el Seol hiciere estragos. No está hablando concretamente del pez, pero sí de los lugares oscuros que por algún motivo nosotros pensamos que podemos escondernos de Dios. Eso no ocurre. Versículo 8 dice, si subiera a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Y recordé un versículo, no lo busque porque es de esos profetas que están escondidos en la Biblia. Abdías 1, capítulo 1, versículo 4, dice, si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Aunque llegáramos a las estrellas, tan lejos las estrellas, ahí está el Señor. No hay rincón del universo donde Dios no esté. Primera de Juan 1:5 dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en él. ¿Por qué decimos eso? ¿O por qué le dije eso? Porque aquí dice, si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Si se da cuenta, como que el lenguaje que ocupa David es súper simple. Para los hombres nosotros podemos escondernos en la oscuridad. Jugamos a la escondida cuando éramos chicos y nos metíamos debajo de la cama y nadie nos podía ver porque estaba oscuro. Pero aquí David está diciendo, no hay lugar de oscuridad para el Señor. Y termina diciendo que lo mismo te son el día y la noche. No hay oscuridad para el Señor. Dios está presente siempre en todos los lugares con la totalidad de su ser. Con la totalidad de su ser. Mira, el libro que estamos más adelante, Isaías, el último capítulo, que es el 66, el versículo 1 dice, Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Estamos hablando de la grandeza de Dios. ¿Dónde podrá habitar el Señor? Vamos a llegar a una conclusión donde vamos a responder estas preguntas. El Dios que está conmigo siempre está en todo lugar. Su rostro mirándonos. Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Versículo 13. Vamos a ver ahora el Dios que me formó. Porque Dios te formó. Y Dios me formó. ¿Elegimos nacer? No. Fue una decisión de Dios. Versículo 13 dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Por eso la foto al principio era de un feto, de un embrión, de un bebé en formación, en gestación. Ahí está Dios, dice,
Tú me hiciste en el vientre de mi madre, tú formaste mis entrañas. Y recuerda que también se habla de las entrañas cuando hablan de los sentimientos. Entonces Dios, además de formar nuestro cuerpo, también está haciendo una relación a nuestra forma de ser, nuestros sentimientos. También lo formó el Señor. También fueron formados ahí. Tú me hiciste en el vientre de mi madre. Y aquí hay una reacción de David, donde dice, te alabaré, porque formidables, maravillosas son tus obras, estoy maravillado. Sin ciencia de anatomía, ahí no existía la anatomía. Sin ecografía. David pudo admirar la obra de Dios en la gestación. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Cuando dice lo más profundo de la tierra, está hablando de ahí del vientre materno. Dios nos cuida desde el vientre, desde la concepción, cuando ni siquiera la madre sabe que está embarazada. Porque no es que se embaraza y dice, sí, estoy embarazada. No. Pasan semanas, se hacen exámenes y ahí recién se dan cuenta de que sí, está esperando un niño. Pero Dios lo sabía de antes. De antes. Y el versículo que sigue, donde dice, mi embrión vieron tus ojos, está hablando de que en ese instante Dios ya estaba cuidando esa formación. Dios mirándote dentro del útero. Porque el embrión no puede ver. Aquí hay un problema de traducción. Él nos está mirando. Y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Todo lo que siguió, nacimiento, crecimiento, todo eso estaba en la mente del Señor. Dios nos formó. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena, despierto y aún estoy contigo. David, reaccionando ante la grandeza de Dios, que nos conoce hasta el más mínimo detalle y también está con nosotros desde antes de nacer. Desde antes de nacer que Dios está con nosotros. Ese es el Dios que nos formó. Él nos formó. Y si alguno podría criticar a Dios y decir, pero ¿por qué me formó, no sé, con alguna falencia? Soy corto de vista. ¿Por qué Dios me formó así? De nuevo, porque Él sabe. Él sabe. Siguiente grupo de versículos, o siguiente estrofa, que aquí hay algo raro, así como dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con David? El Dios que me prueba, el Dios que me prueba. ¿Por qué es raro? Porque dice, de cierto Dios, oh Dios, harás morir al impío, apartado pues de mí, hombre sanguinario. ¿Qué pasó? Estábamos hablando re bien. Dios me conoce, Dios está conmigo, y ahora harás morir al impío. ¿Qué está pasando con David? David se está alineando con Dios. Porque dice que estos hombres se oponían a Dios. ¿Recuerdan el jardín del Edén? Dios que dijo, si comiereis de este árbol, de cierto, moriréis. De cierto, moriréis. Porque van a ir en contra mía. Van a desobedecer un mandato que yo estoy dando. La consecuencia de eso es morir. Y David se está alineando con eso. Porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. ¿Te das cuenta? Se está alineando a lo que Dios también tiene determinado para aquellos que no honran a Dios.
Y después, finalmente termina diciendo, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Porque Él está diciendo, hay hombres que son impíos, pero Señor, yo también debo tener algo que te desagrada. Examíname. Y eso lo vimos en el retiro, ¿recuerda? Así una pasadita. ¿Por qué me va a examinar si Él ya me conoce? David quería que Dios lo examinara y probara para que Dios le hiciera ver sus caminos de perversidad. Cuando el Señor nos prueba, ¿para qué nos prueba? ¿Para mostrarle a Dios qué hay en nosotros? ¿O cómo resultamos de esa prueba? No. No, porque Dios sabe qué es lo que hay en nosotros. ¿Para qué es la prueba entonces? Para mostrarnos a nosotros dónde está el problema. Por eso el Señor nos aprieta, por eso el Señor pone estas dificultades, porque te dice, oye, te falta cambiar esto. Y el problema es que muchas veces no nos damos cuenta y seguimos funcionando igual. Y vuelve a ocurrir otra prueba para que volvamos a reaccionar, pero a veces nos demoramos en reaccionar. Y eso es lo que está pidiendo David aquí. Y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Que elimine aquellas cosas que te desagradan. Entonces vimos al Dios que me conoce, el Dios que está conmigo porque está en todo lugar, el Dios que me formó, mostrando su poder ahí dentro del vientre de nuestra madre, porque la gestación hasta el día de hoy es algo maravillosamente ver cómo las células se van multiplicando, se va creando un nuevo ser dentro de la madre. Es muchas veces bien nombrado el milagro de la vida. Y ahí está el Señor, formando eso. Y vimos que también Dios nos prueba. Les dije en el principio, para ir terminando, no sé cuánto tiempo yo, porque no sé a qué hora empecé a hablar. Les dije en el principio que el conocimiento producía cambios, ¿sí? Aunque no siempre es así. Porque, volviendo a los mismos ejemplos que les di, por ejemplo, el mercurio, hubo un tiempo que se supo que era malo, pero como se vendía, se seguía vendiendo. Hasta que ya que el conocimiento fue masivo y ahí ya no pudieron seguir vendiendo. Algunas malas prácticas se siguieron realizando, aún sabiendo que eran malas. Este salmo nos da a conocer verdades absolutas acerca de Dios y de cómo es Él. Y la pregunta que nos queda a nosotros es cómo respondemos a eso. ¿Cómo respondemos ante esta evidencia bíblica? Si Dios me conoce, significa que es omnisciente, porque Él lo sabe todo. Él me conoce. Todo lo sabe. Por lo tanto, si Él todo lo sabe, no podemos nosotros, ¿qué cosa? Engañarlo. No podemos engañarlo. No hay forma de engañarlo. Si Dios está conmigo, ¿significa qué? Que es omnipresente, que está en todo lugar. Y si está en todo lugar, no podemos escapar de Él. ¿Dónde vamos a escapar de Él? No hay lugar donde ir. No hay lugar donde ir. No podemos escapar. Si Dios me formó, significa que es omnipotente, porque hay poder oculto ahí.
Significa que tiene todo el poder. Por lo tanto, no podemos ignorarlo. La evidencia está. No podemos ignorar el poder del Señor. Y miren lo que dice Hebreos para ir terminando ya. No me mire feo. Hebreos capítulo 4, versículo 13. Que nos muestra un poquito más el detalle de esto. Dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Está diciendo lo mismo que hemos hablado todo este rato. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, un día todos tendremos que dar cuenta ante Dios. Hay gente que a pesar de tener este conocimiento decide ignorar, pensando que eso puede evitar quizá un juicio posterior y decirle al Señor, que yo no sabía, o no, nunca me interesé. Pero está en la evidencia que no hay forma de ignorar esto. Es como esconderse en los árboles de Adán y Eva. No hay forma de esconderse. Todos daremos cuenta. Y recordamos algo tan simple. Nuestras obras no cumplen los requisitos. En esa cuenta que le demos al Señor, no podemos decirles que yo iba los domingos a la iglesia, que yo ofrendaba, que yo ayudé. Nada sirve como requisito para presentarlo delante del Señor. ¿Qué requisito sirve? Solo uno. Las obras que Cristo hizo. Por eso nosotros vamos a Él. Porque Él venció el pecado. No me avergüenzo del Evangelio porque es poder. Poder. Ahí está el poder. Ahí está el poder sobre el pecado. Nosotros no tenemos poder sobre el pecado. No tenemos poder sobre el pecado. Solamente podemos escondernos en Cristo. Ir a Cristo. ¿Qué tal si nos rendimos? ¿Qué tal si te rindes y dejas de luchar contra Dios? ¿Recuerda a Pablo? Cuando tuvo ese encuentro con el Señor. Dura cosa es dar coces contra el aguijón. ¿Qué tal si nos rendimos? ¿O qué tal si dejas el egoísmo y orgullo y dejas de hacer ese pecado que Dios ya te mostró por las pruebas, que eso debes cambiarlo? ¿Qué tal si lo dejamos? ¿Qué tal si vamos a Cristo? Decía el título, ¿a dónde iré? Y Pedro dijo, exactamente, solo tú tienes palabras de vida. ¿Podemos responder esa pregunta entonces? ¿A dónde iré? A Cristo. Anda a Cristo. Aún es tiempo. Aún es tiempo. No hay forma de ignorarlo. No hay forma de decir, voy a hacer como que no pasa nada. No. Que el conocimiento produzca cambios en ti. No hay lugar donde esconderse. No hay lugar donde escapar. No hay nada que podamos hacer para engañar a Dios. Todo Él lo sabe. Todo Él lo ve. Él está en todo lugar. Permíteme un versículo antes de terminar. Uno solo. Un minuto. Porque me quedó una pregunta dando vuelta.
Isaías 57:15. Con esto terminamos. Porque así dijo el alto y sublime, del que estamos hablando, del que está en todo lugar, del que todo lo conoce, del que nos formó en el vientre, el que habita la eternidad, algo que nosotros no sabemos, y cuyo nombre es el Santo. No podemos llegar y aparecer en la presencia del Señor. Con nuestro pecado no, con nuestras obras no. ¿Qué dice? Yo habito en la altura y la santidad. ¿Y dónde más? Y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Que esta verdad del Señor nos humille y nos haga reconocer que solo Él tiene salvación para nosotros a través de Cristo. Eso, hermanos. ¿Oramos para terminar? Te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque tu palabra es luz para nuestro caminar. Ayúdanos, Señor, para que podamos dejarnos cambiar por tu palabra, que no seamos rebeldes, que no seamos duros de servir, sino que podamos humillarnos y reconocer tu grandeza, reconocer que tú estás en todo lugar, que tú sabes todo, que tú tienes todo el poder. Y no tenemos nada que hacer, solo rendirnos ante ti, humillarnos ante ti y prestarnos en tus manos, sabiendo de que estando en tus manos estamos protegidos y estamos para siempre contigo. Gracias, Señor, por tu palabra. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.